Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. A día de hoy, el punto más misterioso del ser humano y para el ser humano es el cerebro. El órgano con el que nos hacemos todas las preguntas no nos permite todavía encontrar todas las respuestas sobre sí mismo, pero sí que tenemos algunas respuestas, muchas, y en gran parte gracias al trabajo de científicas como Mara Diersen. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es neurobióloga, es una de las voces más reconocidas en el mundo de la investigación sobre el síndrome de Down y es también investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Y durante los siguientes minutos en Hora 25 vamos a intentar entender cómo funciona el cerebro, que viene a ser entendernos a nosotros mismos. Le pregunto, ¿hay anarquía en nuestro cerebro? Bueno, en cierta manera sí. Lo que pasa es que nosotros a todo lo que no entendemos lo llamamos anarquía o ruido o como queramos. Y luego cuando empezamos a entender el lenguaje que hay detrás de esa anarquía, al menos de esa anarquía que nosotros interpretamos, es cuando empezamos a realmente comprender los mensajes que nos está lanzando ese órgano tan complejo, ¿no? Para los que somos muy legos en la materia, ahora mismo, ¿qué nos falta por saber, a grandísimos rasgos, pero qué nos falta por saber de cómo funciona nuestro cerebro? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que sabemos muchas cosas. El problema es poner junto todo ese puzzle y entender cómo cada una de esas piezas de información que tenemos hace que de ese órgano, de esa amalgama de células, moléculas, sistemas, surja pues el pensamiento, la creatividad, las emociones. Eso es lo que todavía no acabamos de descifrar. Y lo que nos sucede es que a veces nos cuesta un poco poner juntos todos los niveles. Es decir, tú imagínate que te pones a desmontar las piezas más pequeñas de un ordenador. No ya que luego las tengas que montar, sino que entiendas para qué vale cada una, ¿no? Y cómo se comunica con las otras piezas de tu ordenador. Y cómo de todo eso al final sale, pues, eso que tú conoces como un software, ¿no? Sí. Entonces ahí, bueno, pues nos pasa un poquito eso. Ese software sería la mente. A mí no me gusta hacer la comparación directa con los ordenadores porque hay muchas diferencias. Tú piensas que sí, sería la actividad mental, podría ser comparable en cierta medida en el sentido de que hay un sustrato biológico que sería el equivalente al hardware, digamos, sí. Pero es un hardware que se mueve constantemente, ¿no? Es un hardware plástico. Imagínate que pudieras ir modelando a voluntad, no solamente desde dentro hacia afuera, sino también desde fuera hacia adentro. Es decir, de alguna forma nuestra dotación genética, nuestra actividad mental está haciendo que nuestro cerebro se construya como se está construyendo, pero por otro lado, la influencia que viene desde fuera, ¿no?, de nuestro mundo circundante, pues también hace que ese software cambie y cambia sus respuestas. Entonces, es algo mucho más dinámico, mucho más plástico, mucho menos estable en el tiempo. Si ahora, sin conocer a fondo nuestro cerebro, somos capaces de crear tantas cosas como podemos crear, ¿de qué vamos a ser capaces cuando dominemos el órgano más importante que tenemos? Si es que vamos a llegar a dominarlo. Bueno, en realidad ahí hay una cierta paradoja, ¿no? Es decir, ¿de verdad por conocerlo más sabremos utilizarlo mejor? ¿O la naturaleza humana per se primero no nos va a permitir conocerlo? Es decir, ¿cómo es posible que nos conozcamos a nosotros mismos, a nuestro cerebro, si estamos sometidos a los mismos sesgos perceptuales, ¿no? Nosotros interpretamos la realidad. Nuestro cerebro ha evolucionado para ser una máquina de interpretación y de estadística, ¿no? En cierta medida. Hacemos estadísticas, sacamos nuestras consecuencias y actuamos de una determinada manera. Si eso va a cambiar porque conozcamos más nuestro cerebro, pues no lo tengo muy claro. Seguro que podremos hacer más cosas, seguro que podremos ayudar a más gente, seguro que podremos entender mejor cómo reaccionamos y seguro que eso modulará en cierta medida.
pero yo no estoy tan segura de que la propia naturaleza humana pueda cambiar a través del conocimiento del cerebro. Esa leyenda urbana que seguro que usted ha oído 1000 veces de, no, es que los humanos solo usamos el 14% de nuestro cerebro, cuando lo usemos todo, imagínate, vamos a ser superhombres. ¿Eso tiene alguna base? ¿Solo usamos un porcentaje de nuestro cerebro y el resto lo tenemos ahí como apagado? Es una de esas leyendas urbanas. En realidad, cuando uno hace estudios de neuroimagen, o sea, a la gente que dice eso, lo que se refiere, supongo, es a que la capacidad plástica de nuestro cerebro realmente es mucho menos limitada de lo que seguramente conocemos. Pero de ahí a que usemos el 10%, para nada. De hecho, cuando se hacen estudios de neuroimagen, como decíamos, lo que se ve es que nuestro cerebro, incluso cuando no estamos concentrados, de hecho más incluso cuando no estamos fijando nuestra atención o concentrados en un problema concreto, se activa de forma muy global. Y de hecho es una de las cosas que seguramente están detrás de ese momento ajá que tenemos cuando dejamos a nuestro cerebro reposar un rato, ¿no? Es decir, cuando buscamos la solución a un problema, normalmente lo que nos pasa es que nunca la encontramos mientras lo estamos pensando, nos devanamos los sesos, ¿no? Nuestro cerebro funciona mejor o más ampliamente cuando estamos relajados que cuando estamos obsesionados en encontrar respuesta a algo concreto. Exacto, pero sí que hay que darle las herramientas. Es decir, lo que no podemos es esperar que nuestro cerebro se le ocurra una idea si no hemos trabajado antes sobre ello, ¿no? Que eso también es otra. O sea, ¿pero y cómo se trabaja el cerebro? Bueno, es muy fácil. En realidad, lo que estamos haciendo hoy es trabajar nuestro cerebro. Nuestro cerebro, ¿cómo trabaja? Cuando reflexiona, cuando aprende, cuando adquiere nueva información, cuando compara esa información con la información existente, cuando escucha música, otro tipo de información muy diferente, cuando tiene contacto social. Nuestro cerebro ha evolucionado precisamente para permitirnos ser seres sociales, por lo tanto nuestro cerebro social es de los más importantes, ¿no? Pese a todo eso que se intenta decir, bueno, pues que no, que en realidad, bueno, el cerebro social parece que es un cerebro de segunda, ¿no? Como el cerebro artístico. Y en realidad es igual de importante que esa otra parte más que llamamos nosotros intelectual, ¿no? De aprendizajes formales. Y hablando de ejercitar el cerebro, ¿se puede hacer gimnasia del cerebro? ¿Se puede llevar el cerebro al gimnasio de alguna manera? Por supuesto. Y de hecho, ya yendo al gimnasio se ejercita el cerebro, porque ¿Ah, sí? El ejercicio físico tiene un impacto directo sobre la plasticidad cerebral, sobre procesos como son la neurogénesis. Yo siempre en mis charlas científicas, un poco en broma, digo que el moverse, ¿no? Nosotros hacemos conciertos de estos con charla científica, y entonces para animar a la gente a que baile y tal, pues les digo que el moverse genera nuevas neuronas. Y digo después, sí, pero luego hay que usarlas, que si no se nos mueren de todas formas. ¿Hay diferencias en el cerebro de un hombre y el de una mujer, entre esos dos cerebros? A ver, hay lo que se llaman estructuras con un dimorfismo sexual, es decir, hay algunas estructuras que tienen más que ver con la función sexual o hormonal, que esas sí que presentan algunas diferencias. Ahora, lo que se pensaba antiguamente de que, pues que si el cerebro del hombre era más grande o tenía más neuronas, en realidad eso, primero, no es cierto, y cuando se han hecho estudios más serios se ha visto que no, que normalmente hay una relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo y el número de neuronas y el tamaño del cerebro. Pero es que ni siquiera eso, porque en este momento sabemos que el tener más neuronas no necesariamente te hace más inteligente. De hecho, por ejemplo, Einstein no tenía un cerebro especialmente grande o especialmente poblado a nivel neuronal, sino que más bien lo que sucedía era que las conexiones, y eso se ha visto en personas con altas capacidades también, la conectividad en ese cerebro es lo que parece que es superior, ¿no? ¿Y esas conexiones se pueden trabajar o eso nos viene dado? No, justo lo contrario. De hecho, digamos que en el cerebro humano, sobre todo, es un cerebro cuyo desarrollo tiene mucho que ver con los estímulos del entorno. Es decir, nosotros cuando construimos el cerebro desde pequeños, ¿no? Es un cerebro que se enriquece y que se nutre de las experiencias, y eso le hace capaz de adaptarse, le hace capaz de alguna forma de evolucionar más rápidamente, puesto que no ha de esperar a que haya un cambio genético para producir un cambio en su conducta, ¿no? En la manera de funcionar.
Y eso es muy importante porque es lo que también subyace a los procesos de aprendizaje, a los procesos de memoria. Nosotros cuando aprendemos estamos en cierta medida remodelando a nivel microscópico los circuitos cerebrales y eso puede traducirse incluso, por ejemplo, en cambios en el volumen de algunas estructuras. Hace muchos años se hizo un estudio que luego se ha replicado en otros paradigmas. Se hizo un estudio con los taxistas de Londres. Los taxistas de Londres tienen que pasar un examen complicadísimo porque Londres es una ciudad muy grande y muy intrincada en su organización. Entonces, lo que se vio es que los taxistas que llevaban mucho tiempo, cuanto más tiempo llevaban en el taxi, más grande era el volumen de una de las estructuras cerebrales que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria visoespacial, es decir, la que usamos para orientarnos en el espacio, para recordar caminos, para recordar los sitios, ¿no? Y se vio que había pues una relación directa. Y lo más bonito es que el haber generado esa plasticidad no solamente influía en la habilidad visoespacial, sino que se trasladaba también a otros ejercicios cognitivos. Entonces, yo siempre digo a las mamás, ¿no?, cuando hablamos a veces de la estimulación, de los bebés y demás, que, bueno, lo que hace la estimulación, yo qué sé, si escuchan música, no van a ser un Mozart, pero sí que favorecerá la plasticidad, esa capacidad plástica del cerebro, y eso va a influir en todas las habilidades que vayan a tener. ¿Ese es el momento clave, la primera niñez para la formación del cerebro, o está sobredimensionado la importancia que tiene ese momento y realmente nuestro cerebro va evolucionando a lo largo de toda nuestra vida? La verdad es que son las dos cosas, ¿no? Es decir, ahora ya no consideramos que haya unos periodos críticos en el sentido de que no pensamos que a partir de ese momento ya no hay nada que hacer, sino al revés, ¿no? Sí que es muy importante, los primeros años de la vida son fundamentales y son muy importantes no tanto para sobrecargar al niño con todo tipo de enseñanzas y estímulos, sino que son muy importantes también desde el punto de vista emocional, del desarrollo emocional. Y ese desarrollo emocional, que muchas veces se considera también, de nuevo, ¿no?, menos importante, de hecho es tan importante o más como el desarrollo intelectual. Pero sí que es verdad que a lo largo de toda nuestra vida hay plasticidad. Y esa plasticidad genera una cosa que es muy interesante, que es las personas que se han cultivado mucho durante su vida, que han estudiado, que han seguido aprendiendo a lo largo de toda su vida, que no se han acomodado, que han buscado nuevas experiencias, que han aprendido un idioma nuevo, pues esas personas tienen una cosa que se llama reserva cognitiva superior a personas que no se han cultivado tanto, ¿no? ¿Qué es la reserva cognitiva? Pues es esa capacidad de resiliencia que tiene el cerebro frente a procesos, por ejemplo, neurodegenerativos, frente al declive cognitivo o al decaimiento cognitivo asociado a la edad. Nos pasa a todos, ¿no? Con la edad parece que perdemos memoria, parece que perdemos un poco nuestras habilidades mentales. Y sin embargo, cuando una persona mantiene esa actividad cognitiva a lo largo de su vida, pues genera esa especie de reserva, que es una reserva, de hecho, también la llaman reserva cerebral, porque, como muy bien decías antes, pues se acompaña de esa capacidad plástica, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que personas que tienen una mayor actividad intelectual a lo largo de su vida, y personas, ahora también a eso se le añade pues el ejercicio físico, la nutrición, etcétera, 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 una vida social rica, pues esas personas son más resilientes a la hora de mostrar ese declive cognitivo asociado a la edad. El cerebro no tiene un tope de conocimiento, no tiene ese límite de yo puedo almacenar, yo qué sé, no sé cuántos megas de conocimiento y a partir de ahí todo lo que me entre necesito sacar otras cosas y eso es la memoria. Eso no funciona así. En realidad no sabemos muy bien cómo funciona, fíjate, porque sí que es verdad que cuando uno sobrecarga de información al cerebro, el cerebro necesita tiempo para almacenar esa información de forma adecuada. Y lo que nos pasa a veces, y seguro que os ha pasado, ¿no?, que uno piensa que ha olvidado algo y de repente lo recuerda. Y ni éramos conscientes de que esa información seguía ahí. Entonces, ¿en qué medida es un problema de almacenaje o en qué medida es un problema de cómo se recupera esa información, cómo y cuándo? Y luego además piensa que cada vez que nosotros recordamos,
modulamos ese recuerdo, lo cambiamos un poco, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del pescador, que cada vez que recuerda el salmón que pescó, el salmón crece como 2 centímetros más, ¿no? ¿Y eso por qué es? ¿Por qué se altera la memoria en lugar de quedarse como algo fijo, puro, almacenado, a lo que recurramos y esté intacto? ¿Por qué se va alterando la memoria? Pues porque cuando recuperamos la memoria se produce un proceso que se llama de reconsolidación. Es decir, cada vez que traemos algo al plano consciente, de alguna forma lo volvemos a tener que guardar, ¿no? Y en ese proceso de reconsolidación, nosotros incorporamos nueva información. Por ejemplo, yo qué sé, estamos contando una anécdota y alguien nos recuerda una parte de esa anécdota que a lo mejor nosotros no éramos conscientes o no nos habíamos dado cuenta o nos pensábamos que nos habíamos olvidado. Entonces, cuando volvemos a guardar ese recuerdo, lo guardamos con esa información adicional, ¿no? ¿Y cómo determina nuestro cerebro qué es importante y qué no a la hora de decidir qué guarda y qué no? ¿O qué criba? Claro, ahí nuestro cerebro pues funciona como tiene que hacerlo, es decir, lo relevante es lo biológicamente significativo. Lo más relevante, lo que nos produce emociones. Las emociones son una forma adaptativa, ¿no? de protegernos y de facilitar nuestra vida en el entorno. Entonces, ¿qué primamos? Pues lo que tiene que ver con el miedo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el amor, ¿no? Con el que sigamos la vida nuestra y la de la especie, con la nutrición. Entonces, a partir de ahí, evidentemente hay otra parte de nuestro cerebro al que le interesa, el cerebro es curioso per se, ¿no? Al que le interesa pues entender, cuestionar, etcétera. Pero ahí la selección de lo importante muchas veces depende de cosas, pues por ejemplo en el cole, ¿no? ¿Tú te aprendías mejor las asignaturas porque eran más importantes o porque alguien te las contaba? El ser humano es un contador de historias, ¿no? Claro. Pues porque alguien te las contaba bien y entonces te encantaban, te enganchabas. ¿Y podremos llegar a tener el control de nuestro cerebro hasta el punto de tener una memoria infinita? Que el cerebro no haga cribas, que guarde todo, que podamos recurrir a todo lo que ha ido pasando por nuestra cabeza. Estaría muy bonito eso, ¿verdad? Pero yo creo que no necesariamente. Y tampoco sabes muy bien, ¿realmente la memoria es lo que queremos fomentar más? ¿O la capacidad de asociar ideas? ¿Sabes? Quiero decir, ¿qué nos interesa más? Teniendo en cuenta además que ahora la información está muy accesible, ¿no? ¿Nos interesa más el saber pensar sobre esa información? Evidentemente, las piezas fundamentales las tienes que tener ahí y memorizar es muy bueno, ¿eh? Pero ¿realmente es la memoria infinita lo que queremos o es la capacidad de raciocinio, la capacidad de asociar, la capacidad de idear, la capacidad de crear? A mí me parece que eso sería muy, muy interesante, ¿no? ¿Y yo puedo hacer algo en mi día a día para ejercitar mi capacidad de raciocinio? Pues yo creo que tú ya haces mucho, porque tú preguntas mucho. Demasiado. No, pero el preguntar es una de las cosas que más favorece, ¿no? Esa plasticidad, porque cuando tú preguntas es porque estás escuchando lo que el otro te dice y sobre eso preguntas, ¿no? Entonces, el escuchar a los demás, algo que ya casi no hacemos, ¿no? Pues el escuchar a los demás, el intentar comprender lo que te dicen, el intentar buscar cómo se relaciona eso con lo demás. Todo eso es entrenar tu cerebro. Y luego hay muchas cosas divertidas que se pueden hacer. Pues hacer cosas nuevas, aprender idiomas nuevos, viajar, conocer gente nueva. Yo qué sé, hacer el camino distinto, no rutinizar tu día a día. Todo eso ayuda mucho. Luego, veo que le da mucha importancia el tema de los idiomas. Sí. Los idiomas es como lubricante para nuestro cerebro. Claro, porque es la herramienta del pensamiento y a través de las diferencias en los idiomas tú puedes llegar a captar, ¿no? Los entresijos de esa cultura. Quiero decir, yo siempre digo que a mí me parece que la mezcla que yo tuve la suerte de tener, que es alemán y castellano, pues es muy enriquecedora, porque en alemán tú tienes que esperar a que el otro termine la frase para saber lo que quiere decirte. Y además tienes que ser muy preciso a la hora de construir tus frases. No vale la improvisación, ¿no? En castellano no es así, es una lengua mucho más rápida, mucho más dinámica, nos interrumpimos constantemente porque, de hecho, cuando yo ya he empezado a hablar, tú ya casi sabes lo que voy a decir, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una mezcla
interesantísima, ¿no? Porque te obliga a un pensamiento más lógico, más pausado, más, digamos, meditado, mientras que el castellano te permite esa flexibilidad, ¿no? Esa ligereza de ideas, ¿no? ¿Vamos a poder llegar a tener un control sobre nuestras emociones para modificarlas según nuestra necesidad? Poder decirle a nuestro cerebro, oye, mira, en otro momento me lo puedo permitir, pero ahora no quiero estar triste. A ver, eso, de hecho, casi que lo podemos hacer ahora. Hay que entrenarlo un poquito. A mí no me sale. Pero lo del control, el control de los impulsos, eso lo lleva la corteza prefrontal. Y, a ver, la tristeza es una emoción un poco específica, pero en general, ¿no? Las salidas de tono, los ataques de furia, ¿no? Como los que tiene muchas veces la gente, pues, incluso en la tele. Todo eso con un poco de entrenamiento de nuestra corteza prefrontal, pues se soluciona bastante bien. De todas formas, sí que es verdad que en este momento hay nuevas herramientas que permiten, digamos, influir sobre determinadas estructuras en nuestro cerebro, digamos, el circuito que se encarga de las emociones. Y en este momento, pues, diferentes tipos de estimulación cerebral, ya sea magnética o incluso eléctrica, están conduciendo a avances muy interesantes, por ejemplo, para el tratamiento de la depresión. Yo siempre pienso que, de todas formas, que a mí me parece que todas estas cosas sería mejor utilizarlas en situaciones patológicas. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está diseñado para que seamos capaces, pues, de desarrollar nuestro potencial al máximo. Y depende más de nosotros como especie el que eso suceda, el que dejemos de verdad que la gente sea creativa, que la gente esté motivada a aprender. Y eso, pues yo creo que no hace falta, digamos, intervenir desde fuera para conseguirlo. Usted creó un dispositivo que convierte emociones en sonidos. Sí. La tristeza, por ejemplo, ¿a qué suena? Pues la tristeza suena a una canción triste. La música, lo bueno que tiene es que contagia las emociones. Y cuando tú escuchas una canción en tonos menores, con una determinada cadencia, con un determinado timbre, eso a ti te contagia esa emoción, te contagia esa nostalgia, esa melancolía, esa tristeza. Tú cuando escuchas una canción triste sabes que es una canción triste. Y nos pareció que eso era un dispositivo pensado para que las personas con discapacidades físicas que no les permitían hablar, pues pudieran tener una manera de comunicar, pues, todo lo que sentían, ¿no? Que hablando con las familias y con los cuidadores nos dijeron que a ellos lo que más les importaba era entender cómo se sentía la persona que padecía, pues, parálisis cerebral o cualquier tipo de enfermedad. Igual le parece una pregunta muy tonta y posiblemente, pero nuestro cerebro, si yo pudiera ver mi cerebro ahora mismo, en un momento en el que yo estoy pensando, ejercitándolo mucho, ¿el cerebro se mueve de alguna manera o es algo que está quieto? Bueno, el cerebro, dentro del cerebro se mueve todo, se mueven las moléculas, se mueven las células, se mueven las conexiones, se mueven las sustancias químicas. Sí, pero visualmente no, yo no lo vería moverse, ¿no? Bueno, depende de cómo lo mirases. Quiero decir, por ejemplo, ahora nosotros podemos ver las áreas que se activan en nuestro cerebro porque consumen glucosa y podemos marcar esa glucosa y ver cómo se activa un área, cómo se activa otra. Eso es increíble verlo. Y además, aparte de ser muy emocionante en sí mismo, es que lo ves, pues, como, digamos, un vídeo, ¿no? Dinámico, o como si fueran las olas del mar casi. En un electroencefalograma en el que vemos las ondas cerebrales, esa actividad eléctrica son como olas en el mar, a distintas frecuencias, ¿no? A mí siempre me recuerda las playas de Santander, en las que hay las olitas chiquititas, ¿no? Y luego de repente vienen esas 3 olas grandes que se llaman las 3 mareas. Sí. Y yo siempre lo comparo. Bueno, pues las 3 mareas serían esas grandes olas que muestran que todo está sincronizado y que serían las que corresponderían al sueño, mientras que esas olitas chiquititas que llegan a la playa serían las ondas de cuando uno está despierto, ¿no?
Y nuestro cerebro evoluciona físicamente, quiero decir, cuando una persona muere y ustedes tienen acceso a su cerebro y usted puede ver, con solo ver el cerebro y decir, este era un crack en matemáticas o este era un crack en lo social, se fortalecen, evoluciona físicamente el cerebro según se ha utilizado o no. Bueno, a ver, la respuesta no es sencilla. Quiero decir, no lo vamos a ver macroscópicamente, es decir, lo que yo veo en un cerebro post-mortem no me da idea de las capacidades de esa persona. De hecho, hacemos al revés. Intentamos comparar personas con altas capacidades, por ejemplo, con personas con otros tipos de capacidades y intentamos dilucidar si hay algo diferente. Y de hecho, es muy difícil verlo, incluso con neuroimagen, es difícil verlo. ¿Por qué? Porque los cambios son más sutiles, los cambios son a nivel funcional, muy probablemente, o a nivel más microscópico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la huella de ese aprendizaje seguramente no la podemos buscar solamente en la estructura, la tenemos que buscar entre la estructura y la función. Ya. ¿Y por qué las personas con daños cerebrales severos o enfermedades mentales graves pueden resultar genios o artistas? Bueno, pues eso es algo que todavía no sabemos interpretar bien, pero sí que es verdad que una de las hipótesis es que han reconectado de alguna forma áreas de su cerebro que no estaban conectadas y eso les ha permitido desarrollar habilidades que quizá no tenían o modificar las habilidades que tenían, ¿no? Hay casos de artistas que cambian su estilo pictórico o hay casos de personas, un caso muy conocido es el que sale, el que recoge en su libro Musicofilia Oliver Sacks, y esta persona pues tuvo un shock eléctrico muy intenso por un rayo que cayó en una cabina telefónica que él estaba hablando por teléfono y a partir de ahí desarrolló, él decía que lo que pasaba es que escuchaba música en su cabeza y entonces eso le forzó a saber, a aprender a tocar el piano para poder interpretar la música que él escuchaba en su cabeza y de hecho después se dedicaba a la música, ¿no? O sea que realmente no sabemos por qué sucede, pero pasa lo mismo genéticamente, ¿no? Hay autistas, por ejemplo, hay un caso muy conocido, el caso de Nadia, una chica con autismo, que, bueno, pues tenía una capacidad de dibujar impresionante y hacía unos dibujos increíbles con 3 años de edad. Y, de hecho, perdió un poquito esa habilidad cuando comenzó a hablar. Y se pensaba que quizá era porque el desarrollo del lenguaje le había hecho perder un poco esa habilidad previa, ¿no? Justamente por esa reconexión que requiere. Es alucinante eso, ¿eh? Sí. ¿Y cualquier cerebro podría dar lugar a un genio o hay cerebros que llegan a donde llegan? A ver, ¿el genio nace o se hace? ¿No? Sería un poco la pregunta. Yo creo que hay un componente genético y de hecho hay muchas familias, ¿no? En las que se acumulan los genios, ¿no? La familia Bach, por ejemplo, es un ejemplo claro. Pero sí que es verdad que también uno puede, digamos, fomentar unas determinadas habilidades, ¿no? Cultivar esa genialidad, esa quizá no genialidad, pero sí que es habilidad. Entonces, puede que haya genios que por no cultivarlas se nos hayan quedado por el camino y puede que haya personas que no han sido geniales de nacimiento, pero que sin embargo han llegado a un nivel de genialidad gracias a trabajar esas habilidades, ¿no? O sea que la clave es trabajar esas conexiones de las que nos hablaba usted antes. Exacto, sí, sí. ¿Qué patologías, qué enfermedades o limitaciones podríamos llegar a eliminar cuando consigamos entender mejor cómo funciona el cerebro? El siguiente paso, ¿cuál es? La verdad es que el cerebro es de las estructuras más complicadas, es decir, ahora donde más podemos incidir es en patologías que no tienen que ver con el propio funcionamiento cerebral. Me refiero, por ejemplo, pues desde tumores cerebrales hasta aneurismas, hasta
pues otro tipo de cuadros de este estilo, ¿no? En cambio, las enfermedades que llamamos mentales o psiquiátricas, pues son realmente las más difíciles, son el mayor reto que tenemos, justamente porque, aunque sabemos mucho de ellas, no comprendemos bien por qué suceden, ni qué las desencadena, ¿no? Hay personas con una predisposición genética, pero que nunca llegan a desarrollar la enfermedad. Hay personas que quizá no sabíamos que tenían una predisposición genética y sí que la desarrollan. Entonces, el entender bien cómo se juntan todas esas piezas, porque además ninguna de ellas es responsabilidad de un solo gen, por ejemplo, ¿no? Todas son poligénicas, todas tienen múltiples componentes y en todas hay una interacción entre esos genes y el entorno. ¿Por qué una determinada situación de estrés o de ansiedad puede desencadenar un determinado cuadro? Pues no lo comprendemos bien todavía, desgraciadamente. Pero bueno, las buenas noticias es que hay mucha gente investigando y eso estoy segura de que al final nos permitirá empezar a dar respuestas más útiles para las personas que, pues por desgracia, padecen estas enfermedades. Estamos viendo casos de personas con COVID persistente que les genera problemas de memoria. Sí. ¿La COVID afecta al cerebro? Sí. Es decir, ahora sabemos fehacientemente que eso es así, que hay un componente neurológico y que, de hecho, muchas personas, incluso personas que a lo mejor no son conscientes de ellos, muestran esa nube mental, ¿no? de la que hablan, esas alteraciones cognitivas, pérdida de memoria, pero también incluso pérdida de la capacidad de concentración, de la capacidad de centrar ideas, ¿no? Es como que de alguna forma hay una nebulosa que te impide acabar de coger todas las piezas y juntarlas en esa idea, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema importante que afecta a más personas de las que pensamos y a la que se está dedicando menos atención de la que se debería dedicar. ¿Y eso se puede curar o se puede corregir de alguna manera o de momento no hemos encontrado la forma? De momento no lo sabemos, la verdad, porque el COVID es algo muy nuevo. Estamos todavía intentando entender, ¿no? Los mecanismos a través de los cuales se producen todas estas alteraciones. Pero bueno, de nuevo, hay muchos científicos, muchos equipos de investigación trabajando sobre ello y eso son muy buenas noticias porque solamente tienes que ver la brutalidad del avance de las vacunas. Quiero decir, ha sido espectacular, ¿no? Y ha sido gracias al trabajo en equipo y no en competencia, ¿no? De muchísimos investigadores que han dedicado horas y horas de su tiempo de investigación, incluso gente que no se dedicaba, que no eran ni virólogos ni se dedicaban a estos temas, han dedicado muchísimos esfuerzos, y te puedo poner el caso en mi centro, en el Centro de Regulación Genómica, muchos grupos de investigación se han volcado para intentar afrontar esta situación tan dura. ¿La locura tiene cabida en todos los cerebros? Define locura. El que yo de repente coja y mate a mi familia. ¿Eso es porque mi cerebro ha fallado? Ahí de nuevo esto es multifactorial y hay que analizar cada caso. En algunos casos sí que hay cerebros con una mayor predisposición y normalmente hay una enfermedad mental claramente. Ahora, todos tenemos un cierto instinto de supervivencia, un cierto instinto de protección. Si alguien está atacando a mi familia, yo voy a intentar defender a mi familia. Si alguien me está atacando a mí, yo voy a intentar defenderme, porque eso es parte de lo que tenemos grabado en nuestro cerebro. El hacerlo por otras razones, eso sí que seguramente refleja o un componente patológico o una situación ambiental que al final ha derivado en una cierta patología, ¿no? Pero de entrada, el cerebro humano para lo que está programado es para proteger, para defenderse, más que para, pues eso, atacar sin motivo, digamos, ¿no? Una pregunta que se estará haciendo mucha gente que nos está escuchando. ¿Cómo puedo, por ejemplo, con la alimentación, puedo comer algo en concreto que sea beneficioso para mi cerebro? A ver, ahí hay mucha leyenda urbana también, ¿eh? Por eso. Recurrimos a los que saben. Huevos, ¿no? 5.
No. A ver, yo creo que no hay recetas mágicas en general. Pero sí que es verdad que basémonos en la lógica, ¿no? Y en la sensatez. El hombre es un ser omnívoro y por lo tanto una dieta omnívora equilibrada es lo mejor. Cuanto más natural, cuanto menos, digamos, industrializada, mejor. La dieta mediterránea, mejor que nada. Quiero decir, claro, porque ¿qué es? Pues eso, legumbres, verdura, carne, fruta. Eso es lo que realmente, el hacerlo de forma habitual. Quiero decir, si de forma habitual comes hamburguesas del McDonald's, que están muy bien, las hamburguesas del McDonald's, pero quiero decir, comida más prefabricada o de cafetería, ¿no? El bollito, que sabe un poco dulce, tal. Pues al final, por mucho que después te comas, yo qué sé, los polivitamínicos, estos, ¿no? El omega 3 y el omega 6, lo que quieras, pues no te va a hacer efecto. O sea, hay que ser constante para estas cosas. Señora lo mismo Diersen. que para el ejercicio físico. Efectivamente, sí, eso también es importante. Señora Diersen, terminamos. Si usted ahora pudiera bucear en su cerebro, meterse en su cerebro, ¿qué sería lo primero que iría a ver? El hipocampo. ¿Y qué es eso? Es la región más bonita de todo el cerebro. Es una parte de la corteza cerebral, pero más antigua, y es la región que define qué información es nueva, que nos ayuda a trabajar sobre esa información para enviarla un poco a todas las regiones cerebrales a las que corresponde actuar después, ¿no? Es la región que nos permite ser conscientes porque establece ese río temporal, ¿no? Esa sucesión de eventos que nos hacen pensar que hay un antes, un después y una ahora, ¿no? Aunque nuestro cerebro vive en el pasado pensando en el futuro. Pero el hipocampo es así. Y luego, estructuralmente, es bellísimo, porque tiene unas neuronas colocadas de forma preciosa en el espacio, formando una red que además tiene una organización como circuito muy interesante. Es lo que se llama trisináptica, tiene 3 relés de información, ¿no? Y por ahí es por donde entra toda la información, es lo que nos hace escoger qué es lo que queremos recordar, como decíamos antes, ¿no? Qué maravilla escucharle y aprender de usted, doctora Diersen. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Pues muchísimas gracias a vosotros. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
SER. La radio.